Hola, ¿qué tal, chicos de primero de la materia de ciencias? Soy su profesora Claudia Ávila y este es el video número 8 sobre implicaciones éticas de la manipulación genética. ¿Qué es la manipulación genética? La manipulación genética se usó en un inicio para dar solución a los problemas de producción de ciertos alimentos. En la actualidad, sus aplicaciones han ampliado las expectativas. Por ejemplo, crear vacas que producen leche con proteínas de la leche humana, como la lactoferrina, papas con genes que reducen la absorción del aceite en que se fríen, o plátanos con vacunas incluidas. La domesticación consiste en seleccionar los organismos con las características deseables, reproducirlos entre sí y obtener organismos con características fenotípicas convenientes. Los procesos de domesticación han producido cambios en la conducta, morfología y fisiología de los organismos, mediante la selección de caracteres heredables. Esta domesticación puede llevarse a cabo en plantas o animales. ¿Qué es la biotecnología? La biotecnología es la rama de la biología que se encarga del diseño y aplicación de técnicas que emplean seres vivos o sustancias producidas por organismos para crear o modificar un producto como la leche o el queso, mejorar plantas y animales como se hizo en el pasado con la selección del ganado para generar diferentes razas de vacas, algunas para aprovechamiento de la carne y otra para la producción de leche. Desarrollar microorganismos para usos específicos como las vacunas. Esta ciencia es multidisciplinaria, es decir, funciona mediante la integración de muchas áreas del conocimiento biológico, por ejemplo, la biología molecular, la genética y la microbiología, además de otras áreas como la ingeniería y la computación. Manipulación genética. En la actualidad nos encontramos en la llamada era biotecnológica, que se basa en la genética molecular y ha generado productos innovadores e impresionantes. Por ejemplo, ha revolucionado el área de la medicina al crear cultivos de tejidos para sustituir partes del cuerpo humano y ha creado plantas resistentes a plagas que han aumentado la producción de alimentos. Además, el desarrollo de la biotecnología ha impulsado la creación de organismos genéticamente modificados, OGM, por ejemplo, un árbol de manzanas rojas con genes de árbol de manzanas verdes. Con ello se creó una nueva variedad de manzanas. Organismos transgénicos, OTG, como la soya, que tiene genes de petunia y del virus del mosaico de la coliflor, que le ayuda a defenderse de plagas. Organismos transgénicos. Estos se obtienen mediante la combinación de características de organismos diferentes, mediante la introducción de genes de un organismo en otro. El primer producto transgénico para consumo humano, un tomate, al que se le introdujo genes para retrasar su maduración. Si investigas, te podrás dar cuenta que hay una lista enorme de alimentos transgénicos que incluso consumimos. Un organismo transgénico es el cultivo del algodón, resistente a la plaga del gusano rosado. Algunos beneficios y riesgos de los organismos transgénicos es, por ejemplo, en el algodón. Aquí tenemos dos tipos de algodón, el algodón BT, que resulta de la incorporación de los genes CRI al genoma del algodón. El desarrollo de variedades resistentes a ataques de insectos ha sido una de las aplicaciones más exitosas de la biotecnología agrícola. Los cultivos BT transgénico han derivado su resistencia del gen insecticida de la bacteria Bacillus thuringiensis. El algodón RR se obtuvo incorporando a la semilla original una bacteria que modifica su estructura genética. Esa aplicación vuelve a la planta resistente a un herbicida total que mata todo lo verde que hay en la naturaleza y cuyo principio activo es el glifosato. Como te podrás dar cuenta, los alimentos o los organismos transgénicos tienen algunas ventajas y desventajas.
Aquí podemos observar que hay una gran variedad de, por ejemplo, de maíz, un alimento que es de gran consumo en nuestra ciudad. Aquí podrás observar que hay diferentes tipos de maíz. El maíz es un alimento básico en nuestro país. Por favor, investiga en la página 228 de tu libro los beneficios y las desventajas del maíz transgénico. Anótalas en tu cuaderno. Por último, vamos a hablar de algunas ventajas y desventajas de la ingeniería genética, el uso de la ingeniería genética y de los organismos transgénicos. Ventajas. El principal avance de la ingeniería genética consiste en la capacidad para crear especies nuevas a partir de la combinación de genes de varias existentes, incluyendo todas sus características. Cultivos con genes de insectos para que se desarrollen toxinas, insecticidas o tomates con genes de pez para rechazar la marchitación han dejado hace tiempo de ser ciencia ficción y constituyen una realidad en nuestros días. Permitir el cultivo de hortalizas en áreas desérticas, hasta ahora estériles, o aumentar el tamaño de los frutos cultivados son algunos de los adelantos que la utilización de este tipo de técnicas puede aportar a la humanidad, con los logros que supone hacia la erradicación del hambre en el mundo. Como desventajas tenemos que alterar significativamente la evolución de las especies puede tener consecuencias imprevisibles en un equilibrio ecológico. Por otra parte, ya muy dañado y de difícil solución, las técnicas de ingeniería genética alteran todas las limitaciones que la propia naturaleza pone para la relajación entre organismos de especies alejadas o no emparentadas. El desarrollo de estas ventajas competitivas por parte de los organismos transgénicos, como mayor resistencia a la salinidad, a la sequía o a las bajas temperaturas, puede ocasionar la invasión por parte de estas especies de hábitats que no les son propios y cuyo equilibrio se vería entonces amenazado al desplazar otras especies o favorecer su extinción. Actividad. Investiga y anota en tu cuaderno 20 alimentos transgénicos y contesta lo siguiente. ¿Qué transgénicos han contribuido a la salud humana y cómo lo han hecho? ¿Qué riesgos o desventajas ambientales tienen los organismos transgénicos? ¿Consideran que su uso impacta también a la salud humana? ¿Cómo? Por favor, investiga y contesta las preguntas que te acabo de realizar, ya que en el próximo video seguiremos hablando de este tema. Hasta luego.